Bueno, bendito sea el Señor. Voy a compartir brevemente algo que nos puede hacer bien para todos. Le he puesto un título: Viviendo por la fe. Segunda de Corintios, capítulo 4:7. Aquí tenemos un término del griego que es ekeos, que significa vaso o utensilio. En Génesis capítulo 1, 26, la Santa Escrituras dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, y en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. En Salmos capítulo 49, 12, mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a la bestia que perece. Primera de Corintios capítulo 15 y versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Primero, ser humano fue creado a imagen de Dios, fue hecho. Segundo, por eso quiero dar una explicación clara y satisfactoria de la grandeza, de la excelencia y la dignidad del ser humano. Explico: cuando él pecó contra Dios, la honra del Señor no perduró porque se rebeló contra su Señor soberano. De esa manera perdió totalmente no solo el favor, sino la imagen de Dios. Bendito sea su nombre. Lo que significa la pequeñez y la bajeza humana se hundió por debajo de los animales que perecen. La naturaleza humana es ahora no solamente sexual, sino diabólica. Santiago capítulo 3, versículo 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Hay en todo ser humano que viene a este mundo lo que no ocurre en ninguna parte de la creación no humana. Ninguna bestia ha caído tan bajo. Capítulo 8 del verso 7 de Romanos. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Verso 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Desde mi punto de vista, considero la creación y la caída del ser humano, todas las contradicciones de su naturaleza, y se entiende fácil y plenamente. La grandeza de la pequeñez, la dignidad y la bajeza, y la fidelidad y la miseria de su condición presente ya no son un misterio, sino la clara consecuencia de su condición original, de su rebelión contra Dios. Aún así, por más que requiere, aún tenemos este tesoro en vasos de barro. Averigüemos, pues, primeramente, cuál es el tesoro que tenemos los creyentes cristianos. Los creyentes, digo porque es de ellos que hablan el apóstol en este pasaje. Parte de este tesoro lo comparte los creyentes con otros seres humanos en los restos de la imagen de Dios. En los restos de la imagen de Dios. Incluiremos aquí, en primer lugar, un principio inmaterial, una naturaleza espiritual dotada de entendimiento y afectos, de una medida de libertad
de poder, de movimiento y gobierno propio. De otro modo seríamos meras máquinas y troncos y piedras. Romanos capítulo 5, verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, la cual estamos firmes y nos gloriamos en la semejanza de la gloria de Dios. Colosenses capítulo 1, 14. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Filipenses 4, 7. Y la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Lucas 1, 46. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor. Y Lucas 1, 47 dice: y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Primera de Pedro 1, 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Primera de Pedro 1, 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Romanos 5, 5. La esperanza nos avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado. Ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Este es el tesoro que ha recibido una fe en el poder de Dios, una paz en que los elevan por sobre el temor y la muerte. Colosenses 2:12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Repito, sepultados en Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Filipenses 4:11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Hebreos capítulo 6, versículo 5. Asimismo gustaron de las buenas palabras de Dios y los pobres del siglo y los poderes del siglo venidero. En Hebreos 6, recayeron y sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios, exponiéndole a vituperio. El amor de Dios derramado en sus corazones junto al amor hacia todos los seres humanos, una renovación a la perfecta imagen de Dios en toda su justicia y verdadera santidad. Este es propia directamente el tesoro del que habla aquí el apóstol. De tesoro inestimable como es, lo tenemos en el vaso de barro. La expresión es exquisitamente exacta, pues denota a la vez la fragilidad de los vasos y lo ordinario de la materia de que están hechos. Significa literalmente lo que llamamos arcilla, loza y porcelana, etc. ¿Qué debí y cómo se hace trizas fácilmente, tal como ocurre en un cristiano santificado? Tenemos el tesoro celestial en cuerpos terrenales, inmortales, corruptibles. Polvo eres, dice el justo juez, a sus rebeldes criaturas. Para resumir, Génesis capítulo 3,
Versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ellas fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Estas son las consecuencias inevitables de tener estos tesoros en el vaso de barro. No solo la muerte y sus precursoras, y la enfermedad y la debilidad y la aflicción y el mal dolencia, sino también el error en el 10.000 formas estará siempre accesándonos. Salmos capítulo 8, 4. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Algo de esta gran verdad, que un cuerpo corruptible hace pesada el alma, y se expresa vigorosamente en estas celebradas líneas del antiguo poeta. Dice, hablando del alma, estas semillas de fuego celestial con innatas fuerzas tendrían hacia su origen si sus miembros terrenales no obstruyeran su vuelo y detuvieran su acceso hacia los planos del azul. Lo dijo Virgilio Eneadas, un poeta. Que el Señor os bendiga grandemente. Amén.